6 condenados que cumplen su condena en Punta Peuco participarán de un acto ecuménico este día viernes en el que eventualmente podrían pedir perdón por los crímenes cometidos. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Agrupaciones de derechos humanos han criticado la actividad en medio del debate sobre si otorgar indultos a presos por razones humanitarias. Vamos a conversar de esta situación. Estamos ya con el diputado comunista Hugo Gutiérrez. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Lo primero es preguntarle lo que han sido las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, quien ha dicho que el derecho humano de las víctimas se cumplió, que fueron sentenciados ya quienes fueron los responsables de esas violaciones a derechos humanos y que ahora viene el derecho humano de los condenados, que sería una expresión de respeto a los derechos humanos que finalmente tienen todos. ¿Cuál es su visión al respecto? Mire, yo creo que la satisfacción en justicia, en verdad y reparación que cree ver el señor ministro y presidente de la Corte Suprema no es tal. Creo que él francamente se equivoca. Y eso lo digo con mucho fundamento por cuanto muchos de los que hoy se encuentran privados de libertad formaron parte de las estructuras de poder que violaron derechos humanos. Hay que recordar que hoy en Punta Peuco hay 122 agentes del Estado que violaron los derechos humanos y créame que si ellos tuviesen, y yo creo que tienen la información, ellos deberían contribuir, cooperar, colaborar de manera eficaz a que encontremos el destino final de los detenidos desaparecidos. Hay cerca de 1000 personas, chilenos, chilenas, que hasta el día de hoy están desaparecidas y a mí no me cabe, es decir, no puedo concebir que estas personas hasta el día de hoy no entreguen la información necesaria e indispensable para darle satisfacción a esos familiares que aún siguen buscando a los detenidos desaparecidos. En consecuencia, que me digan que todavía ahora hay que entrar, ya se les condenó, ahora hay que entrar a respetar los derechos humanos. Por supuesto, nunca se les ha dejado respetar. No creo que ahora, porque fueron condenados, se les ha empezado a respetar los derechos humanos. Los derechos humanos a todos estos agentes del Estado que violaron los derechos humanos se les está respetando desde el momento mismo que fueron detenidos, el momento mismo que tuvieron un debido proceso, tuvieron un abogado que los defendió, más encima pagado hasta por el propio Ejército de Chile, en las condiciones beneficiosas, porque este es un grupo de privilegiados que ha estado en condiciones carcelarias bastante favorables. En consecuencia, que no se les respeten los derechos humanos o que solamente ahora que están condenados se les va a empezar a respetar, eso no es cierto. ¿Diputado? Dígame. Cuando usted menciona el tema de la entrega de antecedentes, ¿no? La colaboración con la investigación, con antecedentes que hasta el día de hoy no han sido entregados por quienes han sido condenados por estas violaciones a derechos humanos, ¿ese elemento cambiaría su visión respecto a la posibilidad de entregarle beneficios carcelarios o directamente indulto a algunos de los que cumplen condena en Punta Peuco? Es decir, si es que ellos efectivamente colaboraran con antecedentes, ¿cambiaría su situación en ese aspecto? Mire, todos queremos encontrar a los detenidos desaparecidos. Es parte fundamental de la verdad. Una verdad hasta el día de hoy no dicha. Porque ¿quién puede entender que Torres Silva, que fue auditor del Ejército, integrante de la Corte Suprema, no sepa el destino de los detenidos desaparecidos? O Krasnov Marchenko o Iturriaga Neumann, que fueron parte fundamental de la estructura. Ahora, si usted me dice si entregan una cooperación eficaz, si efectivamente se arrepiente entregando antecedentes, por supuesto uno podría decir, claro, esta persona se está arrepintiendo realmente de los crímenes que han cometido, pero cuando los informes de Gendarmería dejan claro que ninguno de ellos se arrepienten de los crímenes cometidos, si ninguno de ellos entrega información vital para encontrar los cuerpos detenidos desaparecidos, malamente uno puede estar pensando o indultarlos o favorecerlos con libertades condicionales, que es también forma de perdonarles sus crímenes de manera atenuada. ¿Y qué le parece esta decisión que habrían tomado algunos de los condenados de pedir perdón en un acto ecuménico? ¿Cambiaría también la situación para poder acceder a beneficios carcelarios? ¿A usted le parece que es un elemento relevante desde el punto de vista jurídico? Mire, yo tengo la impresión de que cuando se hacen estos actos de arrepentimiento público, esto de hacer toda una parafernalia, una especie de circo del perdón, yo creo que no se están arrepintiendo, sino que están haciendo justamente una demostración pública de perdón para que lo tomen en consideración para el momento de darle la libertad. Lo que uno le exige a estos condenados, porque efectivamente yo se lo exijo, a nombre de todas las víctimas de la violación de derechos humanos, entreguen toda la verdad, cooperen eficazmente a encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Ellos están condenados. El perdón de ellos no es útil, el perdón de ellos no nos hace falta a la sociedad, el perdón de ellos
no sirve para nada si no cooperan eficazmente en encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Eso es lo que les exijo y eso es lo que todos les exigimos. Todo Chile les exige. Esto que hagan un acto ecuménico de perdón al país no le sirve de nada. Es decir, ¿usted considera que no es honesta esta disculpas o este perdón que ellos harían durante este acto ecuménico, que es más bien algo conveniente? Andrea, yo lo he dicho con toda su claridad, con toda la claridad. Yo creo que esto es un acto circense de parte de ellos, que lo único que quieren dar es una payasada, porque al final ellos están haciendo esto para que, digamos, pobres violadores de derechos humanos también tienen derechos humanos, como dice el presidente de la Corte Suprema, lamentablemente. En consecuencia, hay que perdonarlos. ¿Pero perdonarlos de qué? Si ellos no han cooperado hasta el día de hoy en nada, pero en nada. Recuerde, son 122 jerarcas de la dictadura militar, jerarcas importantes, violadores de derechos humanos. No es posible que ellos no tengan antecedentes reales y fidedignos dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos hasta el día de hoy. En mi región, hasta el día de hoy seguimos buscando a Alfredi Taberna, a Samson, Fuenzalía, que fueron fusilados en Pisagua. Es decir, sabemos que fueron fusilados en Pisagua, que están en Pisagua. Y hasta el día de hoy no podemos encontrarlos porque ninguno de ellos, que incluso están condenados algunos, ha entregado ninguna información fidedigna, verídica, dónde quedaron enterrados sus cuerpos. En consecuencia, que ahora nos vengan a pedir que tengamos perdón, seamos condescendientes con ellos, cuando ellos hasta el día de hoy hacen sufrir a los familiares de los detenidos desaparecidos porque no entregan la información, no, yo no les creo para nada. Ahora, esta es una reflexión, un debate que debiera plantearse porque el ministro de Justicia, Jaime Campos, lo mencionaba hace algunos días diciendo que no había existido el coraje para poner este tema sobre la mesa. ¿A usted le parece que es un tema discutible? Mire, a mí me parece que no es en lo más mínimo discutible. Creo que esta gente está cumpliendo la pena que se merecen. Hay que recordar que uno de los señores que supuestamente está con su salud bastante quebrantada, que fue condenado a la pena de 10 años y un día por matar a 6 personas. A 6 personas asesinadas, ejecutadas por este señor que hoy le queremos decir que lo perdonamos por la muerte de 6 personas, por haberle dado 10 años y un día de pena. ¿A quién en el mundo entero, o en Chile, por matar a 6 personas, le dan la pena de 10 años? Esa pena se la dan a un ladrón, pero a un violador de derechos humanos que ejecutó cobardemente a mansalva a 6 chilenos, le dan la pena de 10 años. Eso es una burla. Desde ya la pena es una burla. Y más encima que ahora nos digan que esa pena burlesca que le impusieron, ahora hay que perdonársela porque está enfermo. No. De verdad que eso no se puede tolerar. ¿Y qué le parece que lo haya planteado el ministro de Justicia? Finalmente es una autoridad de gobierno. Me parece una torpeza de parte del ministro de Justicia. Recién llegado, una persona que no tiene ninguna llegada con los temas de derechos humanos. Él nunca participó en la defensa de nadie, él no defendió los derechos humanos de nadie. Ahora se instala como ministro de Justicia y Derechos Humanos, porque recuerden que ahora el Ministerio de Justicia ya no se llama Ministerio de Justicia, se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Él no es solo representante de una justicia etérea, él es representante de los derechos humanos en Chile. En consecuencia, él debió haber tenido un poquito de respeto con las miles y miles de víctimas en Chile que hasta el día de hoy están desaparecidas, producto justamente de aquellos cobardes que él pretende perdonar. Ahora, él decía que se refería a la generalidad de las personas condenadas. ¿A usted le parece que se debe hacer una diferencia entre delincuentes de cualquier tipo, no de otras características, a quienes están condenados como criminales por delitos de lesa humanidad? ¿Debería hacerse una diferencia en términos del trato, del poder acceder a beneficios carcelarios, a un indulto eventualmente? Mire, el derecho internacional tiene literatura bastante contundente con respecto a hacer una diferencia entre un delincuente común y estos superdelincuentes. Porque un genocida es un superdelincuente, porque estamos hablando, por ejemplo, que mató a 6 personas, 10 personas, 1000 personas, hizo desaparecer cientos de personas. Entonces estamos hablando de supercriminales. En consecuencia, cuando alguien me dice si vamos a indultar a una persona que el famoso ladrón de la bicicleta o del bidón de gas, para actualizarlo, créame, uno puede decir es un delito común, uno no tiene ningún inconveniente. Pero cuando estamos hablando de delitos de lesa humanidad, delitos de tortura con resultado de muerte, delitos de secuestro, delitos de ejecución, de homicidio, de estos que cometieron, todos estos que están en la cárcel de Punta Peuco, por supuesto, el trato tiene que ser distinto. La penalidad tiene que ser más severa, porque nosotros estamos preocupados de que la pena cumpla un fin, el fin de prevenir que estos delitos se vuelvan a cometer alguna vez.
todos queremos asegurar, Andrea, que en este país nunca más se vuelvan a cometer estos crímenes cometidos en dictadura, nunca más. Y en nunca más no se puede lograr si hay un ministro de Justicia, un presidente de la Corte Suprema, que dice que ahora hay que respetarle los derechos humanos a los violadores de derechos humanos. Si nunca hemos dejado de respetárselos, nosotros mismos, yo he sido un garante de que ellos tengan el derecho al debido proceso, que tengan un abogado. No he cuestionado ni siquiera cuando se lo ha pagado el ejército estos abogados a los violadores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque creo que tienen que tener un abogado. Han estado en condiciones privilegiadas carcelarias, han tenido derecho también a penas sustitutivas. En consecuencia, no me vengan a decir que ellos no han tenido respeto a los derechos humanos y que recién lo vamos a empezar a respetar ahora. Eso no es cierto, se le ha respetado siempre y eso es la demostración de que esta democracia lo respeta, pero los estándares internacionales aseguran de que hay que tratar con severidad a los que cometieron estos crímenes para que nunca más en Chile ningún militar, ningún agente del Estado, Andrea, ningún agente del Estado actúe con la impunidad en la comisión de crímenes tan bárbaros como los que cometieron los integrantes de la DINA, de la CNI, del Comando Conjunto. Chile requiere sanciones severas para estos criminales. Diputado, ¿y a qué atribuye usted este tipo de declaraciones de parte del presidente de la Corte Suprema, de parte del ministro de Justicia? ¿Siente que hay algún tipo de intencionalidad? Bueno, yo creo que hay un lobby permanente de parte de, entre comillas, la familia militar, y a la que se suman, por supuesto, integrantes de la derecha chilena, que también están interesados ellos en darle impunidad a estos violadores de derechos humanos. Recuerdo que estos fueron la mano ajena con la que actuaron los intereses de derecha para terminar con un gobierno popular, para instaurar una dictadura en este país. En consecuencia, todos esos genocidas que lo que hicieron fue recobrar supuestamente un Estado de Chile para los intereses del imperialismo, para los intereses de esta clase chilena que es poderosa, dominante, que quería mantenerlo, y que recurrieron a la Fuerza Armada. Entonces ellos requieren, como clase política, darle impunidad a los violadores de derechos humanos para que el día de mañana ellos vuelvan a cometer estas mismas tropelías en contra del pueblo chileno para seguir asegurándole sus intereses. Pero eso no puede ocurrir nunca más. La política no puede ser desbordada por la violencia brutal que ejerció sobre el país una dictadura genocida como la que encabezó Pinochet. Usted mencionaba las condiciones carcelarias en las que se encuentran los condenados en Punta Peuco. ¿A usted le parece que nuevamente habría que discutir la posibilidad de cerrar ese penal? Bueno, yo creo que la ciudadanía es bastante sabia. Cuando el otro día leía una encuesta, que era una encuesta CADE, que decía un 77% la gente dice que estos criminales tienen que estar en cárceles comunes, es porque eso es lo que corresponde. Ellos tienen que estar en cárceles comunes, ellos tienen ya privilegios. Y esos privilegios, créanme, que son inaceptables. ¿Por qué? Porque significa que hay presos de primera categoría, nada menos que los violadores de derechos humanos, y presos de segunda categoría, quienes, los ladrones, los que hurtan, esos son de segunda categoría, tercera categoría o última categoría, y eso no importa. Pero ¿cómo puede decirse que un Estado como el Estado chileno privilegia a un violador de derechos humanos que ejecutó a cientos de personas con un ladrón del bidón de gas? Aquí, al que exterminó a cientos de chilenos y chilenas, ese tiene privilegios. Y el que roba la bicicleta, ese no tiene privilegio, tiene que pudrirse en la cárcel. Ese estándar, ese doble estándar no es correcto. Y eso es lo que se traslada a todos los aspectos del Estado chileno. Un Estado que no sabe diferenciar entre quien violó los derechos humanos de chilenos y chilenas cobardemente, a mansalva, de manera terrible, extendida, sistemática, permanente, con aquel famoso ladrón de la bicicleta o del bidón de gas, que ese sí se pudre en la cárcel a cambio de estos que piden beneficios, indultos, libertades condicionales. Ahora, esa decisión de cierre de Punta Peuco, diputado, parece estar descartada por el momento. ¿Es un pendiente del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Usted es parte del gobierno finalmente. Bueno, pero claro, pero uno no puede dejar de hacer ver las contradicciones. Es decir, no es posible que el gobierno anterior, que era un gobierno de derecha, termina con el penal Cordillera, recluye a todos estos criminales en Punta Peuco, y nosotros nos demos el paso que se espera de nosotros, que es que esta gente vaya a un penal común, como lo está reclamando la comunidad. Acá los chilenos y chilenas han expresado de manera categórica, casi un 80% de los chilenos y chilenas están exigiendo prácticamente que este gobierno mande a estos criminales a una cárcel común. No es solamente el sentimiento que expresa este diputado, lo expresan miles, millones de chilenos y chilenas de este país. ¿Por qué? Porque todos entienden de que no se puede tener un trato especial, benigno, beneficiario, en términos carcelarios, con aquellos que violaron los derechos humanos, con aquellos que están por delitos comunes en las cárceles chilenas. Ese trato
es inaceptable y la gente así lo ve. Perfecto, diputado Gutiérrez, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Gracias a ti, Andrea. Adiós. Buenos días.